Especial de San Rafael 2019, desde aquí, desde lo alto de Ellín, en el cerro de San Rafael, en la ermita de San Rafael, pero con el patrón en la parroquia de la iglesia, como es habitual en estos días. Estamos hablando con ustedes en este especial, como ya hemos dicho, conociendo un poquito más lo que es la historia de este barrio, lo que es la historia de nuestro patrón, de esta ermita tan bonita, tan pequeña, pero tan desconocida a la vez, porque vamos a dar un impulso, o a intentarlo por lo menos, para que todos ustedes sepan cómo es, y de esta forma, y poquito a poco nos lo irán diciendo nuestros invitados, que sepan que ustedes aquí pueden subir cuando quieran, no solamente ahora en las fiestas del patrón, sino a lo largo del año. Hemos hablado con José Agustín González, el cura párroco del Corazón de Jesús, el cual nos ha contado, bueno, pues el estado en que se encuentra esta ermita, y que desde aquí ya se puede apreciar, sobre todo en las goteras, en la techumbre, que está totalmente destrozada, y que es por lo que están pidiendo ayuda a todos ustedes, a todos nosotros. Pero en fin, eso José Agustín ya nos lo ha contado, y ahora vamos con más invitados, con más invitadas que nos acompañan, que han querido estar junto a nosotros para darnos su opinión, para dejarnos a conocer la historia que ellos conocen, que alguna vez sus familiares les dejaron a ellos, y de esta forma saber quién es el patrón. Gloria Martí, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre cuando requerimos de tu atención. Pues nada, cuando me llamáis, pues yo lo que sé, si lo sé os lo digo, y si no, pues os digo, no puedo compartir. Tú fíjate, ¿te imaginabas que estaríamos aquí tú y yo sentados en un banco tan solitarios aquí en la ermita de San Rafael? Pues no, la verdad, no. Sí, ya cuando me llamaste, pero yo pensaba que esto iba a ser en el estudio. Pero ya cuando me dijiste, no, vamos a subir allí arriba, te dijo, bueno, pues lo mismo me da ir a un sitio que otro, a mí me da. Sí, pero esto estamos más claro, esto es la estamos más en situación. Estamos en la casa de la persona que vamos a hablar. Claro. No una persona, sino de, ¿cómo diríamos? Un santo, es un santo. Es un ángel, es un arcángel. Porque tú fíjate, allí detrás tenemos a una dolorosa que nos dicen que también puede ser la esperanza, que es en el lugar donde habitualmente se encuentra él, sí, el patrón, ¿verdad? Pero bueno, claro, es una virgen, puede ser. A esa virgen también se le puede decir dolorosa, porque tiene una cara que admite muchas vocaciones. Sí, la vocación que se ve ahí, yo diría que es una dolorosa. Sí. José Agustín ha dicho que una esperanza también puede ser. Pues sí, también, ¿por qué no? Sí, la virgen lo admite todo. Pero Gloria, ¿tú qué tanto conoces de Ellín, además no solamente de lo actual, sino también de lo anterior? ¿Por qué es tan desconocida esta ermita? ¿Por qué es tan poco visitada esta ermita? Pues yo qué sé, porque la gente, la gente está muy alta, la gente no tiene ganas de subir escalones. Pero sí es preciosa la subida que hay. Claro, claro que es preciosa, pero mira lo que te digo, hay mucha gente que no conoce toda esta zona. Aún siendo de allí y viviendo allí abajo, yo me acuerdo cuando estaba en las amas de casa, que fui la que empecé a decir, tenemos que subir a ver todo aquello. Y empecé a hacer yo visitas, venía con ellas para que lo vieran, y muchas decían, madre mía, y algunas ya tenían 60 años, ¿sabes? Uy, pues si yo esto en mi vida lo he conocido. Claro. Era una lástima. Porque y luego cuando venían, esa subida que tenemos aquí a la izquierda de donde estamos ahora tú y yo. Y luego cuando venían les gustaba muchísimo, pero es más, como yo traía mucha gente de fuera cuando yo iba a Albacete, a las reuniones que teníamos, las presidentas y todo eso, yo las invitaba a que vinieran aquí a Ellín. Y entonces, pues venían en autobuses, y entonces yo les hacía un recorrido por todo lo que era. Y en ese recorrido estaba esta ermita. Y en ese recorrido estaba aquí, y no te puedes imaginar lo que les gustaba. Porque ellas son de pueblos manchegos que son muy llanos, que no tienen, ¿sabes lo que te quiero decir? Y ver estos cerros y ver estas cosas, bueno, es que les encantaba. ¿Podemos decir que estamos en uno de los barrios más castizos de Ellín? Pues sí, porque él empezó por Ellín, es que como ha tenido tantas ubicaciones, es que Ellín es que si te pones a leer la historia de Ellín... Ya estuvimos hablando tú y yo de todos los nombres que ha tenido Ellín. Aparte de los nombres, es que ha estado situado en muchos sitios. Claro, con situación, claro, nombre. Claro,
Ay, según que me toca otra vez esto. Tranquila, según no te preocupes. convenía. Y entonces Hellín ha tenido muchas, pero vamos, ya luego ya el definitivo fue ya cuando los moros, ya fue el definitivo, porque claro, es que mira, Hellín tiene tanta historia, porque aquí han venido fenicios, aquí han venido cartagineses, aquí han venido griegos, aquí han venido todas las civilizaciones árabes, que han habido en España, judíos, romanos, judíos, claro. católicos. Los judíos precisamente, los hebreos, según dice, que traigo aquí unos apuntes por si queréis que los diga, fueron precisamente esos hebreos los que realmente fundaron Hellín, porque Hellín tiene gente desde la prehistoria, tenemos pinturas rupestres que ya lo estamos viendo. Entonces... 6.000, 9.000 años. Pues Y yo ya, qué y sé, ya estamos, ya o está quizá, todo aquello. sí, ya estaba. Lo que pasa es que aquella gente se ve que también eran nómadas, no eran gente de asentamiento, a lo mejor se pasaban unos cuantos años y luego se marchaban. Bien porque les faltaba algo de alimentación o bien por, no lo sé. Y luego volvían otra vez, o sea, pero es que estaban en la fuente, porque en la fuente, incluso yo en mi casa... ¿La fuente te refieres? La fuente de nuestra, Hellín, claro. En el norte de Hellín, sí. Sí, y en la fuente junto de al cementerio. Junto al cementerio. Ahí, en la fuente, mis hijos, que les ha gustado todo esto, de hecho, mi hijo mayor estudió historia, lo que pasa es que luego ya se pasó a la historia del arte y a la historia de la música. Entonces... resulta que a ellos les gustaba mucho todas esas cosas. Y yo tengo allí en mi casa un cesto lleno de puntas de lanza, de puntas de esto para pescar, incluso tenía hachas, bueno, yo qué sé, se iban a Minateda, también se encontraban allí restos y fósiles. Tengo almejas, tengo cacharros con algunos moluscos allí petrificados. Sí. O sea, bueno, Hellín es que tiene una historia grandísima. Y dicen que los que realmente se asentaron aquí fueron los hebreos, que huyendo de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor se fue allí y claro, como empezó a exterminarlos y todo eso, lo que hacían todas las civilizaciones, exterminaban a unos para asentarse ellos. Pues estos salieron huyendo y llegaron hasta aquí, llegaron hasta esta zona. Y después te voy a decir otra cosa. Y entonces llegaron aquí y se asentaron y le pusieron el nombre de Elín. Elín quiere decir llanura del desierto del Sinaí. Y además también se lo pusieron porque tenían un sumo sacerdote que tenía ese nombre. Y por eso se llama Elín. Luego ya vino que si Fellín, que si Fedellín, que si no sé qué, todos los nombres, y Yunun, o sea, tantísimos nombres como ha tenido, pero siempre guardando la característica de Elín. En una pronunciación muy parecida. Claro, luego también si venían distintos... Entonces esa gente se asentó aquí. Y ya quizá esa gente ya le pilló pues todas esas civilizaciones. Eso fue 500 años antes de Jesucristo. Y entonces 2.500 años, 3.000 años. O sea, entonces resulta que esa gente pues quizá ya se asentaría, pero claro, es que los hellineros hemos sido muy cucos, porque tú empiezas a leer la historia de Hellín y cuando venían otras dominaciones y se instalaban, en vez de pelear contra ellos, se unían, pero les pedían favores. Y entonces ellos, en vez de exterminar a esa gente que había, pues a lo mejor le daban, ¿qué te voy a decir yo?, un nombramiento como de alcalde. Bueno, no quiero decir de alcalde, pero sí, algo similar, algo de gobierno, algo de poder. Algo de poder. Y entonces por eso venían los fenicios y venían los griegos. Venían esto, tal y cual, o sea, siempre. Incluso luego, después, cuando vinieron los godos, los visigodos, que tenemos lo del Tolmo, que ¿quién nos iba a decir a nosotros? ¿Quién nos iba a decir a nosotros lo que teníamos ahí en el Tolmo? Estas civilizaciones, a lo mejor, si se pusieran a excavar, saldrían. Lo que pasa es que se ve que están tan hondas,
que no se... Que son muchísimos años. Claro, los que han son pasado. muchos años. Y aparte, tú fíjate, el Tormo, volviendo al Tormo, que lo teníamos ahí mismo, y nadie sabía que ahí estaba eso, hasta que aquel año que llovió tantísimo y apareció el dichoso arco con la inscripción romana, y entonces dijeron, hombre, pues aquí tiene que haber algo. Y empezaron a eso, y fíjate, y se encontraron que aquí en Hellín estaba lo que estaban buscando por todos sitios, que era el arzobispado de Elo, y resulta que lo teníamos ahí en el Tormo. ¿Y quién nos iba a decir si hace de esto, cuánto tiempo hace de eso? ¿30 años o 40? Aproximadamente, sí. Eso fue en el 82-83, me creo que fue. Pues entonces, ¿quién nos iba a decir? Cuando las inundaciones que hubieron, que se fue también el puente de Minateda. Claro. Me acuerdo yo que tuve que ir a un entierro de una tía mía a Cartagena, y tuvimos que irnos por la horca. Tendrías que dar la vuelta, tuvimos que dar una vuelta grandísima porque no se podía pasar, estaba todo eso. Sí, porque mira, Gloria, sobre esto que estás diciendo, yo cuando era un niño, y también hace ya muchos años, teníamos por costumbre los domingos bajarnos allí en bicicleta e incluso andando, entonces no había tráfico que hay ahora. Bajábamos al Tormo, y entonces el Tormo no era conocido por todo esto, era solamente llamaba la atención por la planicie que tiene. Y encontrábamos algunas cosas de las que tú has nombrado antes, que ya decíamos, ¿esto qué es? Esto aquí es raro. Mi padre, que le gustaba mucho ir por allí y todo eso, decía, aquí tiene que haber algo. Él siempre que venía, ¿por qué me he encontrado esto? Y él, que era un hombre que tenía mucha cultura, que había... Él decía, aquí tiene que haber algo. Yo no sé, pero aquí él ya decía, lo malo es que no lo llegó a ver, ya se había muerto. Ya lo vio cuando se descubrió aquello. Ya él había ya fallecido. Y entonces, pero él siempre decía que allí, dice, porque tiro piedras por ciertos sitios, dice, y oigo no sé qué, no sé cuánto. Además... Ya se veían los depósitos de agua. Ya había los depósitos de aceite. Incluso alguna tumba. Claro. Y él decía, nosotros jugábamos a los indios. Algo nos olíamos ya. Claro. Gloria, este punto en concreto ha comenzado por la mezcla de culturas que tiene Hellín. Tú querías decir dónde comenzó Hellín, que creemos que fue en el castillo, que según Ardaiz, que es un castillo, historiador, el Cinto, el Rosario. Lo que pasa es que, claro, luego llegan otros historiadores y entonces te dicen otra cosa. Tú estás aquí hoy y hoy escuchamos tu versión. Escúchame que te voy a ir preguntando. Sí. Pero vamos a llegar a esta mitad. Sí, me has dicho antes, te quiero decir algo. Es que esto no es cosa de esta gente, sino que ya Ptolomeo en sus tablas ya decía que Hellín era una ciudad creada que estaba aquí, porque dio las coordenadas de sureste, de este, de grados, altitud... Paso de civilizaciones, ha sido Hellín. Y entonces ahí ya está. Y mucha gente que se volvía loca, que por qué Hellín se llama Hellín, si hubieran consultado a lo mejor esas tablas, lo hubiesen visto. Pero claro, la gente... En tu opinión, Gloria, Hellín, en la civilización, en la historia, en la sociedad donde vivimos ahora, no, la que hemos vivido antes, ¿ha sido bastante más importante de lo que es ahora? Ha tenido muchos altibajos, como nos pasa ahora mismo. Hellín ha tenido... ¿Ahora en cuál estamos? ¿En los altis o en los bajos? Estamos más bien en los bajis. Estamos ahora mismo en un momento un poco bajo, pero es porque también la situación que se vive ahora mismo no tiene la culpa Hellín. Yo siempre defiendo que Hellín no tiene la culpa, porque Hellín siempre ha sido muy emprendedor y ha sabido sacar recursos de lo que había. Sí, o de lo que había. De lo que había. Si el Esparto triunfó y luego se acabó el Esparto, tú sabes que tuvimos muy buenas temporadas con textil, con muchas cosas. Sí, una de las mejores épocas que se han pasado aquí. Pero es que Hellín ya fue textil, porque Hellín hacía aquí unas alfombras, en Hellín se hacían unas alfombras que resulta que se las llevaban a Castilla. Los reyes católicos tenían las alfombras de Hellín, las hacían aquí en Hellín. Tú imagínate lo que te estoy diciendo. Dime otra pregunta, otra respuesta. La pregunta te la digo yo. Gloria, ¿somos los hellineros tan peculiares, somos los hellineros tan especiales debido a ese cruce de culturas? Sí.
Porque somos un poco complicados. Sí, no, sí, exactamente. Los sellineros tenemos un carácter un poco... Pero es por eso, porque si tú te das cuenta... Somos árabes, sí, somos judíos, somos católicos. Pero ya no eso solo, sino que... Eso es lo más moderno, porque para atrás somos un montón de civilizaciones. Pero incluso ahora mismo, aquí en Hellín, gente hellinera de pura cepa, no hay. Yo misma no soy hellinera de pura cepa. Si yo viniera, mi padre y mi madre, nacidos aquí, pero mi padre no era de aquí. Tus padres, tus abuelos quizás, ya no eran mis abuelos, pero tus padres ya no eran hellineros. Mi padre ya no era hellinero, mi madre sí. Y tú, lógicamente, también de nacimiento. Bueno, sí, de nacimiento yo pero soy ya tienes un antecedente que no es. Exactamente. Y es que mucha gente de aquí de Hellín se casaban con gente que venía, se casaba con hellineras y hellineras se iban y se casaban con forasteros. Y eso lo hemos tenido, bueno, y estamos lo seguimos teniendo. Estamos en un sitio, esta ermita, que dicen que toda la fisonomía que tiene, que todo lo que tiene en su envoltorio, es granadino. Si es granadino, es árabe. Claro, es que aquí los moros estuvieron muchísimos años, aunque esta ermita, precisamente esta, no es árabe. Esta me hablan de arriba, la linterna, me hablan del techo, todo aquello... pero es porque quieras que no, todavía tenían mucha influencia de aquella gente. Estás en lo que o sea, que no es decir. Expresamente, pero algunas cosas, claro, algunas reminiscencias tienen. Y entonces eso es lo que pasa, y eso es lo que no... Porque tú vas a otro pueblo más pequeño y como son todos de ese pueblo, pues tienen esa cosa de ese pueblo. Pero nosotros, si tu madre no es de aquí, no te puede contar las cosas de aquí... La historia. Porque no es de aquí, no la conoce. Sí. Estás en lo que te quiere. Y tú después te desenvuelves de una forma distinta. Y en realidad, quien más han contado siempre las historias, porque antiguamente todo era a modo de contarlo, por el habla, de contar historias. Con el boca a boca, sí. Incluso cantando, hacían canciones, como cuando íbamos a la clase, a los chiquillos cuando íbamos al colegio y cantamos 2 por 0 es 0, 2 por... Para que te entrara. Para que con ese soniquete te entrara más la lección. Y todo eso, pero todo eso era más cosa de las madres y de las abuelas, porque los padres estaban trabajando. Tú fíjate en ese aspecto qué lección nos dan los pueblos tan pequeñitos como los de la sierra. Claro, por eso ellos tienen esas tradiciones tan arraigadas y defienden con uñas y dientes lo suyo. Y nosotros, claro, como tenemos somos un poco desarraigados. Pues estamos un poco... Sí, desarraigados. Si no en nuestras vivencias, en nuestra mente y en nuestra historia. Luego también es un pueblo más grande, es más ciudad, es otra cosa, los pueblos pequeñicos son más... Se junta todo. Pero vamos, dentro de eso yo pienso que todavía quedamos gente que aunque no somos de pura cepa... Antes de que entremos en materia, que tú y yo sabemos cuál es el motivo y lo vamos a explicar rápidamente a los espectadores, que es San Rafael. Antes de que entremos en aquello, y por el trabajo que te has molestado en preparar, de aquí tienes algo especial que contarnos, que leernos, que tú quieras, sobre lo que hemos hablado. De lo que tú quieras, de lo que llevas aquí escrito. Bueno, sin adelantarnos ya te he dicho que Hellín, aquí llevo yo unas chuletas sobre cómo fue Hellín fundada por los hebreos, en fin, todo esto ya... Eso lo has contado. Que ya lo he dicho. Entonces ya llegamos, que vienen las otras dominaciones, las romanas, las griegas, las romanas, todos, vienen los cartagineses, o sea, aquí tenemos de todo para dar y tomar. Tenemos nuestra historia en cada momento, lo que el pueblo hacía. Más o menos, claro, según la de la gente que tenía, así, pero ahí tiene su cosa. Entonces ya llegan los moros. Y entonces los moros ya son, porque mira, los romanos estaban en el Tolmo de Minatera, pero en realidad tenían, en el Tolmo tenían como si dijéramos la burocracia, porque a ellos donde les gustaba vivir era en las villas. Las villas son como ahora las casas de campo. Pero luego viene el verano y se va la gente... El centro del Tolmo y alrededor. Y entonces, todo lo que ¿dónde surgiera... estaban las villas? Pues donde se encontró el mosaico, que por cierto lo encontró mi padre, junto con Carmelo Garulé, en la tejera de Garulé. Sí,
El mosaico que se encuentra en Madrid. Que se encuentra en Madrid. Estaban más para allá, o sea, toda esa zona. Dicen que es muy hermoso, lo hemos visto en fotos, pero debe de ser pero sí es preciosísimo, realmente grandísimo, claro, es una preciosidad. Claro, eso patrimonio no va a dejar nunca que venga para acá. Y no solo se han encontrado esos, sino que también en otras zonas, era la Redonda, también había... ahí han encontrado mosaicos de esos, más pequeños, pero... Si existe Minateda, si existe La Horca, si existe Cancarís, es porque en aquellos momentos estos pueblos también estaban allí. Claro, si todo eso tiene su historia, todo lo que es la comarca de Llín tiene su historia alrededor de Llín, pero Llín siempre era como la cabeza. Sí. ¿Estás? Sí. Era igual que ahora mismo, nada más que... Y la fuente tuvo mucha culpa de que Llín existiera por aquello del agua. Hombre, claro, es que las civilizaciones venían y buscaban el agua, lo primero que buscaban era agua, porque sin agua no se puede vivir. Allí no puede, sí, claro. Y entonces, claro, buscaban sitios donde hubiera agua y donde hubiese también sitio para poder, como ya la gente ya se hizo sedentaria, ya dejó de ser nómada, y ya le gustaba quedarse en un sitio donde pudiera cultivar, donde pudiera y ya quedarse por no tener el trasiego que tenían que tener, irse para allá y irse para acá. Gloria, vamos a entrar en materia porque tenemos una duda muy grande. Yo creo que ahí los sellineros sí andamos también desconcertados, y es cuando vemos a San Rafael, al patrón de Llín, y siempre surge... Bueno, por la discrepancia de las personas que están metidas e introducidas en la religión, ven a un arcángel que no se corresponde con la imagen que tiene, con la vocación que tiene. Claro, ven a un arcángel que de ser defensor, de ser libertador de muchas historias, lo ven como un guerrero. Y no, San Rafael no era un guerrero. No, el guerrero era San Miguel. Era San Miguel, pero bueno, eso ¿Es un San Miguel el San Rafael que veneramos? Nosotros es San Rafael. Es un milagro que se produjo aquí en Ellín. ¿Estás? Sí. A ver, con San Rafael. Para que nos sigan entendiendo las personas que hablamos. Exactamente. Hablamos de la vocación, hablamos del escudo y de la espada. Bueno, pero lleva Tobías con él. Sí, pero es que primero lo que nos tenemos que situar es, ya vienen los musulmanes, se asientan aquí en Ellín. Se asientan en el castillo, que es donde pensó ya todo lo esto. Y entonces... Pero enseguida estuvieron aquí no sé cuántos años sería, pero ya había empezado la reconquista por los reinos eran ya por los reinos de Aragón, los reinos de León, los reinos de todo eso, porque como que fue entonces cuando teníamos, poco a poco expulsaron a los musulmanes. Claro, pero si es que como tenemos tanta historia de tantos reyes y de tantos reinos, porque es que España, hasta que no llegan los reyes católicos, España era León, era Zamora, era Aragón, es que éramos un montón, era un montón de gente, de reinos los que había. Y hasta que no llegan ya los reyes católicos y ya ellos se juntan Castilla con Aragón, Fernando era aragonés y la reina... Estamos hablando de 500 y pico de años para atrás, ¿no? Entonces es cuando ellos ya unen toda España, ya como han ido ganándole también a los moros los territorios, y entre casamientos que habían hecho antiguos reinos con otras reinas y tal y que cual, para juntar los reinos y ser más grandes y patatín, lo que es la historia, si es que la historia es un sin vivir. Es un mare magnum donde hay una mezcla Entonces, de todo. Resulta que ahí lo que pasa es que hasta que no llegan los reyes católicos, la España que conocemos hoy día no tiene lugar. Cada uno tenía podríamos decir pues que era como un reino de taifas, que cada uno tenía las taifas eran los moros, pero bueno, quiero decirte para entendernos, cada uno tenía su territorio, su lugar, su territorio. Claro, y cada uno, y luego guerreaban entre unos y guerreaban entre otros, y es que España tiene una historia que es que esto parece un puzzle, ¿sabes? Para irla encajando así, si te pones a estudiarla, es como un puzzle, tienes que ir metiendo, y claro, cada trocico de puzzles tienes que saber la historia que tiene. Tú fíjate con lo valiosa que es esa historia y que a veces no sepamos utilizarla. Claro, de hecho ahora esa historia casi que nos está llevando a una guerra fratricida. Sí, pero bueno, una guerra patricida que no tiene lugar de ser porque ¿Sabes por dónde estoy hablando? Ya lo sé, claro que lo sé, porque es que la guerra vamos a ponerle comillas. Sí, entre comillas, el jaleo que tenemos ahora con los catalanes. Que no llegue una guerra sin comillas.
Pero es que los catalanes nunca han sido reino, como ellos quieren decir que son. Porque ellos siempre el reino de Aragón. Claro, es que ellos pertenecieron a Aragón. Y hasta que no vinieron, tú fíjate, cuéntaselo eso a un independentista. Y hasta que no, pero es que fíjate, y ahora están contra el rey Borbón, que precisamente hasta que no vinieron los Borbones a España, va a decir, ya está, de que saber de historia. Bueno, a mí me apasiona siempre la historia. Y como mi hijo estudiaba historia, yo cuando traía los libros que terminaba el curso, me pasaba, y en el verano me los chupaba. A investigar y a leer. Claro, me entusiasmaba aquello, me gustaba mucho. Y por eso, no es que yo lo sepa todo ni nada, pero tengo una cierta cultura de saber lo que pasó. Entonces, cuando vinieron los Borbones a España, fueron los que vieron que el puerto de Barcelona, porque claro, es que antes eran tan distintas las comunicaciones y todo, entonces todo salía por Sevilla, se tenía que ir a Sevilla por el río Guadalquivir a que vinieran y allí llevaban y traían y todo eso, por eso, ¿sabes lo que te digo? Pero entonces claro, ya cuando vinieron los Borbones vieron que el puerto de Barcelona tenía una importancia. Ya era importante. Sigue teniendo una importancia. Era ya, no tenían que dar el rodeo que tenían que dar de bajar así hasta Sevilla. Y entonces llegar y entonces ellos fueron los que empezaron a poner a Barcelona en mapa. Claro, ya estaban en el mapa, pero eran pues como ahora nosotros que pertenecemos a Castilla-La Mancha y bueno, pues somos de Castilla-La Mancha, pero claro, entonces fue cuando empezaron a tener importana, a resaltar. Sí. Fue cuando ya... Y se han hecho su historia personal. Y entonces ellos ahora pues se han hecho, claro, como les han dado los poderes de la educación, de esto, del otro, pues claro, a los chiquillos les han enseñado lo que les ha dado la gana y toda esta gente jovenzuela es lo que han aprendido en la escuela. Madre mía, Gloria, ¿a dónde nos estamos yendo? Sí, por hablar de San Rafael. Sí, por pero hablar, bueno, vamos a dejar. Hablamos de cruces de civilizaciones, que allí sí, claro, es una. Pero es que muchas veces para saber una cosa, pues te tienes que meter en harina en otras cosas. Claro, tienes que contar muchas cosas. No tenemos que ir directamente a contar San Rafael, que es interesante, pero ahora bueno, vamos a contar pues ahora ya viene San Rafael, vamos a hablar ya de él. Viene Alfonso VIII. Que era, estoy diciendo que era el rey. Es que claro, es que esto es muy clave, es muy clave. Viene Alfonso VIII y conquista Alcaraz. Este era aragonés. Sí. Aragonés. Y entonces, al conquistar Alcaraz, bueno, esto tiene mucha historia, muchos rodeos, primero tal y cual, pero bueno, vamos a hablar, porque si no, aquí nos extenderíamos muchísimo. Entonces, entramos dentro del territorio de lo conquistado. Nosotros ya pertenecíamos a esa parte de... Estamos muy cerca de Alcaraz. Claro. Entonces, resulta que, pero como teníamos, por un lado teníamos Granada y Murcia, que ahí estaban bien abigarrados los moros, pues ¿qué pasaba? Que venían de vez en cuando, hacían incursiones para llevarse el gato al agua del pueblo de Llín, porque el pueblo de Llín tenía mucha importancia, ya que era donde estaba el enclave de ir al del sureste, de ir a la meseta de arriba, el paso al centro, al centro de la península. Claro, Sellín es el este que tenemos, el este. Y entonces, claro, era clave para ellos, y todo era querer recuperar el Llín, llevárselo a lo suyo. Como cuando viene esta gente, cuando echan a los moros de un lado, tienen que traer gente de otra. Ya vienen aragoneses a repoblarnos, que serían los primeros cristianos, porque claro, los que hubieran antes serían moros y ellos creerían en Mahoma y en sus musulmanes. Entonces yo digo, no es que lo diga segura, pienso que serían ellos quizás los que trajeran ya la vocación a San Rafael. Porque San Rafael se le tenía mucha devoción como medicina de Dios para curar las enfermedades, más para el pedrisco, como abogado del pedrisco. Dicen que cuando se encomendaban a San Rafael, se estaba apedreando. Eran buscando los campos por la porque claro, piedra, es que entonces la gente vivía del campo y si le apedraban las cosechas se morían de hambre, pues no tenían otra cosa.
Estás en lo que te quiero decir. Y parece ser que sucedía más a menudo de lo que sucede ahora. Hombre, ya lo creo, si cuando yo era chiquilla ya había más pedrisco, pues en aquella época pienso que habría más, porque entonces había muchas nubes, había muchas nubes para el verano. Ya hablamos tú y yo de aquella piedra del 74-75. Bueno, aquello ya hablamos una vez, sí. Bueno, aquello no fue piedra, aquello fueron pedruscos, como se dice aquí en Ellín. Fueron bolas de San Rafael, la vocación contra el pedrisco, contra la tormenta o contra el pedrisco. Contra el pedrisco, contra las tormentas de pedrisco, claro, porque el pedrisco venía por la tormenta. Sí, pero la tormenta puede ser muy amplia de otras cosas. Bueno, entonces dicen que una de las veces que vinieron los moros a atacarnos a posesionarse, a volver a tomar Ellín, porque es que Ellín estuvo mucho tiempo, tan pronto éramos moros como éramos cristianos, ¿sabes? Ahí estuvimos un montón de años, un montón de tiempo, yo no sé si sería que éramos, tan pronto estábamos con la media luna como estábamos con la cruz, o sea que estábamos así. Entonces dicen que una de las noches, porque esta gente venía por las noches a atacar a la oscuridad, se iban infiltrando y a atacar por sorpresa. Entonces una de las noches que vieron que venía una legión venía gente a atacar, y entonces la gente de por aquí, que vivía precisamente en esta zona, porque esta zona se ve que fue la que empezó, allí estaba el castillo, tenía unas cosas, pero luego esta zona era la que tenía, como si dijéramos, la industria. Estaban las alfarerías, estaban los que hacían los alpargateros, o sea, esto era como el barrio de la industria. Que es por eso la cercanía de San Roque. Claro, es que luego el pueblo se fue abriendo, fue saliéndose del cinto y del ese, y claro, la gente se fue expandiendo pues y entonces ya por esta zona se ve que ya tenía gente y era así. Y entonces al ver que llegaban y que eran muchos y que no iban a poder con ellos, se encomendaron a San Rafael. Como lo tenían devoción por lo del pedrisco y por lo de... Pero perdóname, pero San Rafael en su advocación principal no porta escudo ni espada. No, San Rafael es el San Rafael de Tobías de toda la vida, el que dice es que de ahí surgen las discrepancias, y es a donde tú vas. Claro, es a donde yo voy. Es que San Rafael, la iconografía de la iglesia es acompañando a Tobías, es lo que dice la iglesia. Un arcángel que va de acompañante. Que vaya acompañando. Pero que no es guerrero. Pero que no es guerrero. Pero como le pidieron ayuda, y ahora después te voy a contar otra anécdota que le pasó a mi padre, para que veas que... Pero bueno, entonces le piden ayuda. Y dicen que de momento aparece un muchacho alto, guapo, un muchacho con una espada y un escudo. Se pone al frente de ellos y empieza a luchar, y los otros huyen despavoridos algunos, y otros por lo que pasaba, los mataban, como ellos ya venían con sus cosas para quedarse aquí, que a lo mejor sus alhajas, sus cosas de comer, yo que sé cómo vendría aquella gente, pues claro, ellos tendrían que venir, pues le quitaron para quedarse, o sea, lograron botín de los moros, que eso, claro, el botín pues era riqueza para ellos. Y entonces a partir de eso, a partir de que dijeron, le hemos pedido a San Rafael, le hemos pedido ayuda, y se ha presentado este muchacho que no sabemos ni quién es, ni de dónde ha salido, ni de qué, pues es San Rafael. Y entonces hacen la ermita, hacen una ermita. ¿Cómo sería la ermita entonces? Pues yo qué sé, pues chiquitica, no lo sé. Pero en esta situación aquí arriba. Sí, aquí ya. Yo no sé si sería aquí mismo, puede o a lo mejor era no, cuando digo aquí arriba me refiero en este cerro. Ya le hacen una ermita y ya empiezan a rezarle y a tenerlo, e incluso poco después lo nombran ya patrón, porque los había favorecido. Sí. Bueno, pues entonces van pasando los años, y la gente lo empieza a pintar y lo empieza a hacer en los mosaicos esos que sabes que hay de San Rafael. Los alfareros empiezan a hacerlo tal y como dice que se apareció para ayudar a la gente del pueblo. Tal y como lo estamos viendo ahora mismo.
Ya empezó, porque claro, ellos entonces ya contado esto y vemos desde el punto de la historia que tú conoces, vemos que San Rafael ya se representa con un escudo y una espada. ¿Dónde surge la creencia o la historia que oímos contar de que cuando fueron alguna vez algunos sellineros, eso ya no hace tanto, al escultor que lo realizó? ¿Dónde surge aquella historia de que se va allí a por San Rafael, pero en aquel momento no había un San Rafael? No, eso es mentira. El escultor le dice que hay un San Miguel. No, eso es mentira. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo no sé de dónde se saca eso. Porque resulta que luego después la ermita esa dura hasta atrás, que tengo aquí la chuleta. Yo no me quiero aventurar. La ermita de San Rafael creo que estaba ahí más abajo. No bueno, sé. Voy a mirar para atrás. La ermita Dolores estaba por aquí. ¿Es aquí en este lugar? ¿Es aquí en este mismo lugar? ¿Es que me hablan de otro lugar o no? Este lugar. Sí. Ahora después les diremos la invitada a quien me he dirigido yo. Gloria. A ver, bueno, esa ermita dura hasta el 1000... Perdona, vuelvo otra vez a la carga. Dolores, la ermita de San Rafael siempre ha estado aquí. Más grande, más bonita, menos bonita, siempre aquí, ¿verdad? Que estamos en la parte más alta. Vale. Bueno, el santo acá, que con escada hermano, pues fuga al enemigo y los sellineros. Es que esto está sacado de un que hay, que lo hicieron cuando a San Rafael lo coronaron, sacaron este escrito. ¿De dónde? No lo sé, pero llegó a mí porque llegó a mí. Y era lo que me contaba mi abuela, mi abuela y mi madre. Sí, entonces, tenemos un San Rafael guerrero. Gloria, ¿qué peculiaridad tiene? Bueno, la peculiaridad, perdón, es esa, que es un San Rafael guerrero. ¿Con quién nos podemos comparar? ¿Quién está en la misma situación que nosotros? Porque nos hablan de que hay otras ciudades muy importantes de España, también con una fuerza intensísima musulmana, anteriormente, sí, ya ahora católica, sí, como por ejemplo estamos hablando de Córdoba. Sí, claro, claro. ¿Es también el mismo San Rafael que tenemos nosotros? Claro, claro, si San Rafael solo hay uno. San Rafael es el arcángel San Rafael. No es que San Rafael primero ni San Rafael segundo. Pero me refiero a la hora de presentarlo, como un guerrero o no. A la hora de celebrarlo en un septiembre o en un octubre. Bueno, es que el hecho de que se celebre en octubre, sí, es porque San Rafael, los 4 arcángeles que habían, se celebraba cada uno en su fecha. Sí. Y hasta que no viene el Concilio Vaticano, que se van al 29 de septiembre. Que se van al 29 de septiembre, donde ponen a los 3 arcángeles, San Miguel, San Gabriel, porque antes San Gabriel era el 24 de marzo. Sí. El otro día era la Virgen de la Virgen de la Anunciación, fue cuando fue a la Virgen a anunciarle a María. Sí. Y sí. Entonces el 25 es la encarnación de Nuestra Señora. A San Miguel lo ponen lo teníamos el 29 de septiembre. Y San Rafael era el 24 de octubre. Pero cuando viene el concilio te los pone a los 3 juntos. Igual que te ha puesto a Santa Ana y a San Joaquín, que San Joaquín se celebraba en agosto y Santa Ana se celebraba en julio. Y se van al 26 de Y ahora se van al 26 de julio. De julio. De julio, porque el 25 es Santiago, claro, y el 26, era Santa Ana. Era Santa Ana. Sí. Y ahora de unos años para acá, pues es Santiago y Santa Ana. Ya los pusieron para que los celebraran a los 2 juntos. O sea que eso es que no tiene nada que ver. Eso fue entonces, el Vaticano. Y como Ellín celebraba su santo el día 24 de... Hemos permanecido en ese momento. Igual que yo, por ejemplo, como el 24, como el día de San Joaquín era en agosto, para mí, cuando yo celebraba el santo de mi Joaquín era en agosto. No me fui a julio. Para ir finalizando, que nos vamos a ir ya a publicidad y vamos a continuar, solamente quiero que me digas una cosa, si la conoces, y desde tu punto de vista, que tú eres muy observadora, ¿por qué no tenemos los sellineros, por lo menos lo que aparenta? ¿Por qué no tenemos la pasión por San Rafael, que es el patrón, como por la Virgen del Rosario? Bueno, eso ha sido según, porque al principio San Rafael era mucho más que la Virgen del Rosario.
La Virgen del Rosario ¿Era más seguido San Rafael? Sí, sí. La Virgen del Rosario. El San Rafael, los sellineros antiguos, como empezó antes y le hizo todos esos milagros, porque en realidad la Virgen del Rosario, milagros así, tiene milagros, tiene unos milagros. Pero son menos conocidos quizás que San Rafael. Que sí que los tiene, porque eso también, una vez hice yo un programa también diciendo lo de la historia de la Virgen del Rosario, que también la tengo escrita y también. Lo que pasa es que San Rafael fue antes que la Virgen del Rosario, que la Virgen del Rosario también se apareció precisamente por estos mismos tiempos, nada más que unos años después, también cuando vinieron otra vez los moros a conquistar Hellín, y entonces ella se apareció en la cueva con un resplandor tan grande que los hellineros los vieron. Y claro, y ellos al verse descubiertos también se fueron. O sea, si es que son paralelos, ¿sabes? Son muy besos. Y antiguamente a San Rafael se le tenía más devoción que a la Virgen del Rosario. Y era el patrón. Y incluso cuando quisieron hacer a la Virgen del Rosario patrona, hubo sus más y sus menos para poderla hacer, porque estuvieron mucho tiempo que no dejaban que la Virgen del Rosario fuera la patrona. ¿Qué hablamos del patronazgo de San Rafael? ¿De 400, 500 años? ¿Quizá más? Pues fíjate, mira, en el 1575, en las relaciones topográficas, porque no se sabía nada de... 500 años, no llega, pero 500 años. Bueno, en el 1575, que viene Felipe II, entonces, claro, como aquí ni se escribía nada, ni se decía nada, ni habían escrito, todo era oral y tal, él ya empieza a preguntarse qué territorios tengo, qué tienen esos territorios, y entonces ya empieza a mandar a todos los sitios para saber lo de qué costaba este pueblo. Entonces, aquí en Hellín ya consta en este documento del 1575, claro. Ya se dice que en Hellín hay una ermita existente dando culto a San Rafael. Es la primera vez que aparece ya por escrito en la historia de España, podríamos decir, donde ya San Rafael ya está, ya se dice. También hablarían de la iglesia y hablarían, porque claro, la iglesia está también hecha, y hablarían, yo qué sé, de las iglesias que hubieran, pero que ya dice que San Rafael ya existe en Hellín con culto. Hay una iglesia, hay una ermita que le da culto a San Rafael, ya aparece en esa topografía. Y entonces, esa iglesia no sabemos si era la primitiva o era otra, porque ya luego en el 1645 o 46, entonces ya hacen esta. 100 años después de la constancia que estás diciendo ahí. Esta ya es la que hicieron en el 1646. Y entonces llega y el obispo, Cristóbal Lozano, capellán de los Reyes Nuevos de Toledo en el siglo XVII, manda a hacer un San Rafael para esta iglesia, para donarlo al pueblo, para que ya tuviera el pueblo, porque antes yo no sé si sería un cuadro o solamente le ponían velas porque claro, es que también la iglesia tenía, antes de eso a ellos no les gustaba tener imágenes, sí. Seguramente lo reflejarían con una pintura o algo. Claro, no. Ellos representaban, y entonces lo que hacían era en las iglesias hacían autos sacramentales donde representaban las cosas que querían que la gente conociera el pueblo. Pero por lo que fuera el pueblo, alguna vez ya se cansó de tanto auto sacramental. Y lo reflejó. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces dijo la iglesia, tenemos que hacer imágenes y sacarlas a las calles para que la gente sepa las cosas. Y de ahí viene la Semana Santa. De ahí viene de que empezaron a hacer imágenes y las sacaban para que el pueblo las viera y dar la catequesis en las procesiones.
Gloria, lo vamos a dejar ya aquí, porque como dices luego, si lo contamos todo... Bueno, espérate, si lo contamos voy a todo decirte hoy, ya dime, lo más dime. bueno. Entonces, el don Cristóbal Lozano hace el San Rafael y lo manda a hacer tal y como decía la historia que se había aparecido San Rafael. En plan guerrero. En plan guerrero, en plan de ayudar. De la lucha y de ayudar, luchar sí. por allí. Y entonces, y se sabe más que nada que fue él, porque en su testamento deja dicho, se ve que el hombre, no sé si llegaría a ver el San Rafael o no llegó. El caso es que él en su testamento dejó dicho que se le pagara a Juanes de Hervás lo que se le ha dado por el encargo de un San Rafael que lo tiene hecho. Que es por eso ahí donde está lo que se habla. Es que eso que se dicen de que fueron a por el San Rafael y no tenían, eso es mentira, eso es que se lo han inventado. Sí, pero fíjate que ahí está escrito, que claro. por lo menos da pie a que se inicie aquello, que lo tiene hecho. Alguien habrá dicho, pues ya fueron a por él, pero o no fueron. Es que él mandó que fuera tal, porque claro, la gente en aquella época, eso que ahora es una leyenda, la gente creía a pie juntillas que eso había pasado. Gloria. Que yo no sé si había pasado o no había pasado. Y bueno, y te quiero decir dime otra rápidamente. cosa. Y entonces, aquí hay otra cosa que está muy bien. En el año 1711, las hermanas Cuéllar Valcárcel, en su testamento, fundan una pía memoria a honor y reverencia de nuestro excelente patrón, el glorioso Arcángel San Rafael. Esto tuvo que ser la cofradía que había, porque aquí antes había, yo no sé si se llamaba cofradía, yo lo que sé, el que la llevaba... Bueno, funcionaba como una cofradía. Cofradía, porque yo estaba apuntada a ella y yo pagaba, y mi madre pagábamos todos los años... Que seguramente estaría escrita. Claro. Y la llevaba... Entonces no funcionaba como una cofradía, era una cofradía. Claro, entonces yo no sé si estas las primeras que hicieron aquello y luego se fueron pasando, pero no sé si a lo mejor de padres a hijos o familiares, o simplemente, como ahora pasa en las cofradías, que se presentan, yo me presento al presidente. Sí. Y yo he pertenecido a eso. Es que yo he pagado a eso hasta hace muy pocos años. Sí. Lo llevaba la Carmen Avellán, porque la Carmen Avellán lo heredó de su tía, una tía que tenía, que estaba casada con Rafaelillo Grael. Sí. Se llamaba Soledad y tenía un apodo, pero es que no me puedo acordar. Entonces ella llevó, y cuando coronaron a San Rafael, ella fue la que fue de madrina, ella fue la que con don Joaquín Alonso, ella fue la que estaba y eso. Pero lo que pasa es que cuando la mujer ya se hizo mayor y vio que ella ya no podía, entonces le pidió a Luis, que fue y le dijo a Luis, ¿me quieres ayudar con San Rafael? Que fue cuando Luis entra y empieza ya a arreglar. Pero claro, ya se muere y ya aquella cofradía dejó, y entonces hicieron las que, bueno, siguen las que piden, están en las mesas de la novena, y todo eso son las viudas de San Rafael. Pero eso es cosa de hace como mucho 8 o 10 años. Ahora ya sí que sí, Gloria. Ahora ya hemos acabado. Sí. No, de todas formas yo no olvido todos los apuntes que tienes aquí y todo, porque te lo repito, si lo contamos todo el año que viene no podemos volver a sentarnos tú y yo aquí. Gloria, muchísimas gracias. Tenemos más invitados que nos van a contar otras opiniones, otras situaciones. Que no he dicho cosas. No, yo aprendo, ¿eh? Pero es que muchas cosas, si no dices unas cosas, no entiendes otras. Ya. Y por eso a mí me gusta... hombre, hay que hilvanar la historia. A mí me gusta... Una vez me dijeron que yo hubiese sido, como me dijeron, muy buena pedagoga. Bueno, pues nada, pero elegiste no serlo. Bueno, el caso es que Gloria tú Martí. me has pedido que yo te diga, pues yo te cuento. Y te voy a decir lo de mi padre. Sí, que me has dicho que tuvo allí como una especie de visión o algo. No. Mi padre contaba que cuando terminó la guerra, mi padre, él no estuvo en el frente, él estuvo en transmisiones. Como él era de la Renfe, pues sabía manejar el Morse, y claro, para comunicarse, él estuvo siempre en transmisiones, unas veces en unos lados, otras veces en otros, allí lo mandaban. Y entonces, cuando acabó la guerra, les pilló en Pozo Blanco. En Córdoba. Entonces, les pilló allí en Pozo Blanco.
Y cuando terminó, pues como yo se ve que estaba en algún sitio donde no supiera, que no sabía la gente que no supiera la gente dónde estaba, claro, en un sitio, dijeron, y tenían que ir a por ellos, y entonces dijeron, pues mira, vámonos acá otra vez y llegamos no sé dónde, no sé qué, y aquí ya pues, y salieron andando. Pero llegó un momento que dice que no sabían dónde estaban. Se perdieron totalmente. Y entonces uno que era de Córdoba le dijo, ¡ay, San Rafael! Ven y ayúdanos, que estamos perdidos. Le hizo esa exclamación. Siguieron andando sin saber, y de momento dice que vieron a un muchacho joven, guapo, bien parecido, que desde luego no era lugareño, porque no iba vestido como los lugareños, sino que era una cosa especial. Era un muchacho joven, no es que llamara la atención. Estás dando la misma imagen que el San Rafael Claro. Guerrero. Entonces resulta que y les dice, muchachos, ¿dónde vais? Esto lo contaba mi padre, y mi padre era agnóstico, que mi padre no era un meapilas de esto de decir que era muy cristiano, no. Mi padre era agnóstico. Y se quedaron así al verlo y dicen, pues mira que nos hemos perdido, qué tal y qué cual. Ah, nada, no preocuparos, que yo os diré por dónde tenéis que ir. Se fue con ellos. Y de momento, mira, llegaron a un sitio, mira, ¿veis aquel de eso? Pues tenéis que ir allí, tal y cual, bajáis por allí, tal y ya encontráis donde eso. Sigue con ellos un rato y de momento, sin darse cuenta, aquello desapareció, ya no estaba. Pero sí estaba donde ellos... Y lo echaron de menos. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Igual, dice, lo mismo que apareció sin saber ni por dónde ni de qué, dice, desapareció. Y decía, y este fue San Rafael. Y llegaron donde efectivamente. O sea, donde que tu padre sí creía. Es que los gnósticos sí creen, lo que pasa es que... ¿Dejó de ser agnóstico? Claro. Porque se es agnóstico hasta que no ves. Una vez que ves... Claro. O sea que, y él decía, dice, y eso no se ha pasado. Dice, y eso era San Rafael. Claro, como estaba en el terreno de Córdoba y ese muchacho de Córdoba, pues él le pidió a San Rafael. Gloria, y eso es una anécdota que yo quiero pasar. Muchísimas gracias, y que estos días de festividad, uno de ellos ya lo hemos pasado hoy, que es el día de San Rafael, el patrón, pero queda mañana viernes, queda el sábado y queda el domingo. Que lo pases bien y muchísimas gracias. Pues igualmente. Procuraremos pasarlo. Señoras y señores, nos marchamos unos minutos a publicidad y volvemos de nuevo con más invitados.